Hola, ¿cómo están? Voy a hacer una breve explicación sobre el contexto histórico del Renacimiento. Próximamente nosotros vamos a tener un taller sobre la música renacentista y los albores del barroco. Entonces, es necesario que ustedes alcancen a ver un poco ese movimiento histórico entre el siglo XV y el siglo XVI, que es el que abarca el que llamamos Renacimiento. El Renacimiento es una denominación común en historia que alude a una resignificación, a una vuelta, digamos, de interés hacia los motivos y la cultura greco-romana. Lo ubicamos en términos históricos de la división tradicional de la historia, ya en los comienzos de lo que llamamos la Edad Moderna, ¿sí? Digamos, a finales de la Edad Media se dan unos cambios bastante importantes y situaciones y acontecimientos y unos procesos que dan marco a lo que nosotros en arte específicamente también vamos a incluir y llamar renacimiento, ¿sí? Entonces, vamos a considerar, es un pequeño esquemita en la pizarra, consideramos algunas cositas nomás. Primero, dos situaciones históricas van a dar inicio a lo que a este momento. Una es la caída del Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente. Su capital, Constantinopla, Bizancio, es tomada por los turcos, lo que significa que se van a cortar momentáneamente las rutas comerciales que llegaban a Europa y que en ese momento eran muy necesarias. ¿Por qué? Porque eh, ya a finales, digamos, de- del siglo XV, comienzos, perdón, del siglo XV, las transformaciones políticas y los nuevos estados, los estados absolutistas que han considerado el poder, requieren muchos bienes, incluso bienes suntuosos, y todos llegan de Oriente. Además, la economía europea estaba, a partir ya habíamos visto un poco de las cruzadas y otros movimientos y la reactivación de rutas comerciales, eh, básicamente tenía mucho contacto con Oriente a través del comercio y las especies, bueno, ya mencioné la seda como bienes así suntuosos y otras mercancías llegaban constantemente a Europa. El corte de la ruta implicó la necesidad de buscar otras rutas y un parate comercial muy importante, ¿no? Que puso en crisis en ese momento a Europa. La otra situación relacionada con esta es la llegada de los europeos a América. Eh, Esto implicó en adelante unos cambios importantísimos en Europa, ¿sí? Ya sea por cuestiones territoriales, comerciales, la afluencia a partir de ahí de metales preciosos que van a trastocar un poco la economía europea y lógicamente lo que significa la irrupción de este nuevo mundo en el imaginario europeo. Bueno, esas dos situaciones son las que vamos a concebir como el marco histórico más grueso de lo que llamamos el, el Renacimiento, ¿sí? Y en realidad estamos hablando del comienzo de la Edad Moderna y el comienzo de los estados absolutos. Con respecto a los cambios sociales, ya vamos a verlo como una continuidad de lo que habíamos hablado en el gótico. Es decir, la burguesía, una, un sector social, vamos a decir una clase social, eh, distinta a lo que va a ser el orden medieval, eh, por supuesto que va a desarrollarse y podemos hablar especialmente en lo que refiere al arte, de la importancia de una alta burguesía, ¿sí? Es decir, la gente que maneja dinero. En ese contexto de la Baja Edad Media, como vimos en el texto de Luis Alberto Romero, la mentalidad burguesa
trae tras de sí una historia, una experiencia de vida y una cosmovisión diferente a, al orden medieval, ¿sí? Bueno, las clases burguesas o las altas burguesías especialmente van a ser consumidoras de arte. Una institución que vamos a ver ya en el gótico, en periodos, en siglos anteriores, pero con bastante fuerza en el Renacimiento, ya sea por parte de los nobles o el alto clero, los papas, por ejemplo, va a ser la institución del mecenazgo. Es decir, los mecenas son los altos burgueses, la familia, los Borgia, los Medici, y los papas también, como un ejemplo así bien claro, que pagan a los artistas por sus obras. ¿Sí? Entonces el artista va a tener una relevancia muy importante en el Renacimiento, aunque no va a ser rico, por supuesto, es considerado todavía un artesano, pero tiene nombre propio. Por eso conocemos a un Leonardo da Vinci, a un Botticelli, a un Miguel Ángel, etcétera, porque comienza a tener un nombre propio y es mantenido, digamos, y su trabajo pagado por la alta burguesía y los sectores altos de la sociedad. Entonces, dentro de lo social, vamos a ver, ya estamos en lo que llamamos económicamente la transición al capitalismo, pero estos sectores adinerados son los que le van a dar un espaldarazo al arte, ¿no? Entonces, en ese medio es donde nosotros tenemos que ubicar el interés artístico, digamos, de la época. Cuando hablamos del mecenazgo y de rentabilidad burguesa, tenemos que aclarar que esto significa poco poner en primer lugar el esfuerzo individual, el mérito propio, el hacerse uno mismo la fortuna, ¿sí? Teniendo en cuenta los designios del destino, de Dios, como sea, pero el lugar del mérito propio, del esfuerzo individual, cobra relevancia acá, ¿sí? Después lo vamos a ver un poco en la raíz del liberalismo, sería esto, pero ese individualismo egoísta que después va a plantear las bases del liberalismo, acá se ven que la experiencia social ya tienen gran importancia. Por esto vamos a hablar de una mentalidad burguesa que avala la construcción del propio lugar en el mundo. Y justamente, volviendo al arte, la alta burguesía quiere hacerse ese lugar, ya que no tiene sangre azul, sangre noble, lo va a hacer, va a tratar de perpetuarse en la memoria por su mérito y a través de quedar inmortalizada en la obra de los grandes artistas. Entonces, por eso ahí cobran importancia muchas veces personajes de la vida pública, sociales, y entre ellos muchos de la alta burguesía, que van a consumir, pongámosle así, arte. Dentro de lo que vamos a describir como cambios culturales, bueno, yo abro un enorme arco de cosas y bueno, vamos a pensar lo siguiente. Había comentado que los turcos han tomado Constantinopla, la capital del antiguo imperio romano de Oriente, que tenía, digamos, culturalmente raíces más griegas que romanas. eh, y, y lo que va a pasar es que muchos eruditos, sabios, filósofos, artistas también, van a migrar hacia Europa, ¿sí? Huyendo, digamos, de la dominación turca. Con ello traen justamente toda una cultura, y si bien no fue olvidada en la Edad Media, este, fue sesgada en todo caso, ¿no? Con la influencia del cristianismo y de la, bueno, penetración germánica, fue quedando un poco desdibujada toda la cultura grecorromana. Con este nuevo conocimiento, esta marea de conocimiento que llega, surge un renovado interés por lo antiguo, lo griego y lo romano. ¿Dónde surge este interés? En las ciudades del norte de Italia, porque además son donde van a redescubrirse las ruinas de ese antiguo imperio romano, ¿sí? Y con ello un mundo a descubrir, un mundo antiguo a descubrir. Bueno,
En este sentido, que podemos hablar del renacimiento cultural de lo greco-romano. ¿Qué caracteriza a todo este periodo? No quiere decir con ello que sea un arte profano, porque los temas, los motivos van a continuar siendo cristianos, católicos, pero vamos a ver, evidentemente cuando hablemos del estilo, con otra estética y otra profundidad muy diferente a la Edad Media. Sí, ya lo veíamos viendo en el gótico, pero en el Renacimiento esto es muy claro. Em, Tenemos que hablar entonces de un punto de vista, el famoso punto de vista que también vimos con los griegos, antropocentrista, ¿sí? El hombre como un centro de interés, que no saca el lugar a Dios, en todo caso, pero que sumado a la experiencia social nueva que es de la burguesía, habíamos pensado o habíamos visto que el tema del comercio, la visión del esfuerzo individual, del riesgo asumido, pone un protagonismo en el hombre muy diferente al que tenía en la Edad Media. ¿Sí? Entonces, en ese contexto vamos a hablar de un humanismo, el humanismo se da en el sentido literario, con autores que si bien sus escritos no dejan de lado a Dios, pero el protagonismo pasa a ser la experiencia mundana. ¿Mm? Entonces, el ambiente cultural del Renacimiento tiene que ver con eso, con el antropocentrismo, este, con el interés por los motivos, los temas, la antigua sabiduría greco-romana. En cuanto a los cambios políticos, vamos a referirnos a la formación de los llamados estados absolutistas. Eh, en un complejísimo proceso que se da eh, en Europa Occidental, algunos reyes tienden a concentrar más poder. Es decir, sabemos que el feudalismo, su base es las relaciones entre señores, los vasallos, los señores, incluso compiten fuertemente entre ellos. En ciertos momentos y en algunos casos particulares, vamos a decir Francia, Inglaterra, España, entre otros, eh, se van, o el primero entre sus pares, el rey, digamos, va a comenzar a acaparar cada vez más poder y a consolidar lo que vamos a llamar un Estado mucho más poderoso. Va a dominar sus vasallos y esos lazos de dependencia se van a este, profundizar en su misión. Entonces vamos a tener estas grandes unidades este, políticas poderosas que vamos a llamarles estados absolutos. Un estado absoluto es ni más ni menos un estado donde se concentra el poder en una sola persona que es el rey. Entonces las características de esos estados, fruto de muchas peleas, conflictos, batallas de por medio y negociaciones, se van formando a lo largo del siglo XV y XVI, ¿no? El gran imperio de España comienza su historia a partir del siglo XV, final del siglo XV, lo mismo vamos a decir de Inglaterra, de Francia. Entonces, estos estados incluso van a empezar a competir entre sí comercialmente, ¿sí? Y militarmente. Estamos justamente, esto es lo que caracteriza de la edad moderna. Yo les voy a dejar un video muy didáctico sobre este proceso, eh, cuyo título es Estados Modernos, no mío, sino del sitio Academia Play, que gráficamente explica muy bien las cosas. Vamos a hacer algunas referencias a todo el contexto que nos interesa muchísimo a nosotros, que es el arte, la filosofía y la tecnología. De más está decir que hay todo un impulso en este momento, algo que vamos a denominar conocimiento y luego conocimiento científico. La brújula, el astrolabio, o sea, los inventos que dieron las condiciones de posibilidad del movimiento, de
traslación desde Europa a América, por ejemplo, para mencionar algunas cosas, la invención de la pólvora, no la invención de la pólvora, sino el uso de la pólvora en las batallas, la modernización en las formas de combatir, eh, para acordarme algunas cuestiones. Bueno, hay todo un impulso a la invención y al conocimiento sistemático porque da frutos en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sí? Esto es lo primero, digamos, que hay que destacar en cuanto del lugar de los famosos inventos. No es que surgieron de la nada, que de pronto se pusieron a inventar cosas, sino que los cambios sociales, la reactivación comercial, generan nuevos intereses, un movimiento más vertiginoso y con ello el panorama científico, digamos, fue avalado o por lo menos fue utilizado con éxito. Entonces cambian, como dije recién, las batallas, los transportes, y las mejoras en todos los rubros de las sociedades a través del conocimiento científico de la ciencia, su aplicación, que es la técnica, la tecnología. ¿Sí? Esto es, hay que destacarlo fuertemente porque se da justamente, va a caracterizar ese contexto de muchísimo movimiento intelectual. Y en los paradigmas incluso que sostenían la visión religiosa, por ejemplo, que la Tierra era el centro del sistema solar o del universo en algún caso, va a cambiar vertiginosamente desde Copérnico a Galilei, donde pasamos a una visión heliocéntrica, o sea, el Sol como la Tierra girando alrededor del Sol. Es una patas para arriba, pone la visión del mundo, la cosmovisión anterior. ¿Sí? Este, de eso va a desligarse también una visión de lo que es el hombre del Renacimiento. ¿Sí? Hombre se me entiende a mí en sentido general como un concepto acaparador de todo lo que es la experiencia humana, ¿sí? Como tradicionalmente siempre se dijo. El hombre del Renacimiento es el hombre de múltiples conocimientos. El prototipo va a ser Leonardo da Vinci, inventor, músico, pintor, tiene un largo currículum, Leonardo da Vinci, pero lo traigo a cotación porque él simboliza lo que es el hombre del Renacimiento. ¿Sí? Incluso en la educación de los nobles no podía dejar faltar además del entrenamiento para la guerra, todo lo que es las artes, o las artes más destacadas en este caso. Por eso el hombre del conocimiento, perdón, del renacimiento es un hombre de múltiples conocimientos, ¿sí? Tal cual se está viendo en la época. Voy a rescatar algo del ambiente filosófico, porque en el texto que ustedes van a ver de Fubini, y es el motivo de nuestro taller del Renacimiento, de música renacentista, que es algo bastante específico que vamos a ver, de lo cual yo quiero que ustedes tomen algunas cuestiones para ilustrarse todo el contexto del Renacimiento, van a encontrar la mención a una filosofía de tipo platonista, platónica o neoplatónica, que va a primar en general en la primera parte de la Edad Media, hacia el tránsito a una filosofía aristotélica, que si bien está presente en la Edad Media, va a tomar fuerza en este mundo que decimos Renacimiento. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. No puedo sintetizarlo aquí, pero vamos a recordar cuál es la filosofía platónica, aquella que separaba, digamos, el mundo de las ideas del mundo visible o del mundo de la ilusión, que sería lo que nosotros decimos el mundo material. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas que existían tenían una existencia más real que lo que nosotros vemos, sentimos, tocamos. ¿Eh? Entonces por eso hablamos del ideal platónico, el mundo ideal, porque las cosas materiales serían el reflejo de las verdades, de las reales que están en otro plano, el plano de las ideas. Esto separaba el mundo, digamos, o la realidad en dos. Una realidad que sería la verdad, el mundo de las ideas, y la realidad aparente que es el mundo terrenal. Aristóteles
fue, en términos históricos, fue discípulo de Platón, en- ya en la antigua Grecia, eh, va a, digamos, va a traer justamente la realidad mucho más cerca, es decir, va a dar importancia a la experiencia. En sus tratados lo que va a hacer es, sí, más allá de pensar en un mundo ideal, va a tomar como la experiencia del hombre, ¿sí? Va a hacer todo un descubrimiento sobre eh, el origen, digamos, la potencia, el acto, pero le va a dar lugar a la experiencia del hombre. Digamos, lo que importa y es posible conocer la verdad a través de la experiencia. Esto marca, o sea, le trae más acá de la vida, más acá da valor, digamos, a lo que podemos hacer como hombres, en sentido general, en la Tierra. Entonces, esto va a permear en todo el pensamiento, incluso en el musical, como vamos a ver nosotros. Em, la experiencia a nivel mundano también es una vía para acceder al conocimiento, y una vía importante, importante. Digamos, es la mención que voy a hacer solamente a lo platónico y lo aristotélico. Vamos, en el taller, vamos a ver cómo piensan los músicos sobre su arte, sobre la música, ¿no? Eh, ¿De qué va esto de la influencia aristotélica o platónica en lo que se concibe como música? Así que eso lo dejo latente ahí para apreciarlo en el taller. En cuanto al arte en general, si vamos a sintetizar algunas cuestiones, eh, ya dijimos, primero el interés por los temas humanos, a pesar que siempre esté la analogía religiosa presente. La búsqueda, y ahí vemos el rescate de lo antiguo, lo greco-romano, la armonía, la simetría, la proporción, el equilibrio, y la nueva invención, perdón, no es una invención, pero ya estuvo antes, estaba trabajada, pero la renovación de lo que llamamos la perspectiva en pintura, la posibilidad de reflejar lo real a través de una tercera dimensión, ¿no? Esto sería una matemática proyectiva, pero es perspectiva. Lo vamos a ver bien en los cuadros de Leonardo da Vinci al principio, bueno, y ya eh, va a poner en otro lugar a la pintura, ¿no? Como representación de lo real. Eh, Hablando de lo real, entonces, dentro de esas características generales, vamos a ver que la racionalidad, o sea, la necesidad de pensar de forma, digamos, hasta matemática, el arte, sistematizarlo, racionalizarlo, digo nuevamente, es lo que va a predominar en el Renacimiento. Dentro del péndulo que tenemos en los estilos de arte que van de la razón a la imaginación, en el Renacimiento vamos a ver mucha razón metida en el arte. Ya hablamos de que, lo mencioné recién, que en la pintura, en el dibujo, se incluye la perspectiva, que es matemática. ¿Sí? En la música también va a haber una preocupación muy importante, y las discusiones pasan por eso, por matematizar el hecho musical, los sonidos. ¿Mm? Vamos, volviendo a la filosofía, vamos a ver cómo desde las llamadas música de las esferas, una especie de hipótesis pitagórica antigua, pitagórica, platónica, podemos decirlo también, donde se concebía la música como que había una música ideal que se daba en las esferas, digamos, a través del movimiento de los planetas. No era audible, pero era como una especie de patrón matemático que generaba después el apoyo para lo que sería la música eh, interna del hombre y la música de los instrumentos, ¿no? Esto es concebir la música de las esferas, yo lo aclaro porque está en los textos, es como conseguir que hay un mundo ideal musical que luego se materializa, o por lo menos
genera formas musicales más abajo. Así como es arriba, es abajo, es, digamos, el pensamiento antiguo, ya mencionado antes con algunos de mis ejemplos, el pensamiento antiguo que se va a ver materializado, digamos, eh, en algunas referencias a- al concepto de la música específicamente. Bueno, a ello se va a anteponer, digamos, el tema de que la música tiene unos efectos y su experiencia también genera, no necesariamente necesita de la música de las esferas, de un ideal, sino que se genera aquí mismo. Bueno, otras cuestiones para dilucidar en el taller que vamos a tener del Renacimiento. Por lo pronto, nada más que eso, quería darles una referencia muy breve de lo que es, digamos, el Renacimiento para que ustedes puedan hacer algunas inferencias durante el taller que vamos a tener este jueves. Y una última cuestión que me olvidé de muchas cosas. Les hice al final un video recontra aburrido. Yo lo escuché y me dormí, se los digo sinceramente, pero bueno, es lo que hay. Miren, hay otra cuestión que sí va a aparecer como concepto, que es la reforma y la contrarreforma, que tiene que ver con la ruptura del sistema, digamos, religioso que se da en el siglo XV. Sí, a principios de 1500, Lutero, monje, va, habida cuenta de muchas situaciones internas de la iglesia, corrupción, venta de cargos, un desastre, más o menos eclesiástico, eh, va a ser muy crítico y va a comenzar a denunciar algunas cuestiones con bastante éxito. Entonces, a partir de la crítica de Lutero, la iglesia se fractura. Hay muchos motivos por los cuales se da la cabida, digamos, o muchos dan cabida a las reformas de Lutero. Entre ellos porque la iglesia es un poder tan omnipresente en desde la Edad Media, más en la Edad Moderna, que los estados que se han conformado políticamente les molesta un poco la autoridad papal dentro de sus propios estados. Entonces, el éxito de Lutero, en términos políticos, lo vamos a ver porque muchos príncipes alemanes les interesaba sacarse a la iglesia de encima, a la iglesia católica, al papa de encima. Entonces, la reforma luterana, de ahí viene el término reforma, va a sacarle la autoridad al Papa y se va a hacer una iglesia más independiente, pero relacionada con cada uno de los estados donde se va a instaurar. Digamos, se separa un poco lo religioso de lo político y da mucho más potestad a los príncipes para controlar sus estados sin la molesta presencia del Papa o de los enviados del Papa. Realmente era toda una exclusión durante esta época. A esta reforma luterana, el protestantismo, le vamos a decir, la Iglesia católica se va a reunir en un concilio que dura como 18 años, pero que claramente va a poner, digamos, se va a poner un poco más agresivo para recuperar la fe y tratar de disminuir los efectos de esta reforma luterana. Eso se llamó la contrarreforma. Desde el punto de vista artístico, vamos a ver y social también, eh, vamos a tener que esta división de la iglesia causó enormes problemas y generó otras posibilidades de desarrollo para muchos estados. ¿Sí? Por lo que les comento. Pero bueno, solamente me interesa que retengan este tema de reforma contra reforma, porque se habla, simplemente es la ruptura religiosa que se da en el siglo XV. Y a partir de ahí claramente se desencadenan montones de problemas y conflictos entre estados, las famosas guerras de religión, que causaron enorme daño a las sociedades europeas.